Vamos a comenzar con el tema 11 que se refiere a la organización política y lo vamos a hacer un poco diferente. Lo que vamos a hacer es pedir a la teoría y a la práctica. Entonces tenéis que ir a recursos y buscar los recursos del tema 11. Yo ya los tengo abiertos, lo veis aquí, recursos del tema 11. Entonces tendréis que ir, acordaros del orden, en primer lugar, a este práctico, que pone mapa mundi de las formas de gobierno. Yo ya lo tengo hecho y lo tengo aquí abierto. Bueno, este mapa nos va a servir para explicar las diferentes formas del gobierno que hay. En primer lugar, tenemos que decir que el poder político se refiere a quién gobierna un país, es decir, quién manda en ese país. Y concretamente diferenciamos tres tipos de poderes. El poder ejecutivo, que es realmente quién manda, el poder legislativo, que es quién hace las leyes y las aprueba, y el poder judicial, que es quién hace cumplir las leyes. De acuerdo con este mapa, podéis ver que hay tres columnas. La primera se refiere a las monarquías. Un país que tiene monarquía significa que tiene rey, gobierno o no gobierno. La segunda columna se refiere a las repúblicas. Una república sería un país que no tiene rey, tiene presidente de la república. Y luego tendríamos otros modelos que luego veremos. Respecto a las monarquías, tenemos que diferenciar tres monarquías. La primera de ellas es la última que aparece aquí. Es una monarquía absoluta donde el rey concentra los tres poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esa monarquía absoluta la encontraríamos, por ejemplo, en países como Arabia Saudita. El segundo tipo sería el nuestro. Se trataría de una monarquía parlamentaria, constitucional. Es decir, tenemos rey que tiene un poquito de poder ejecutivo, pero la mayor parte del poder ejecutivo, es decir, de mandar, la tiene pues el presidente del gobierno. Y en este caso, evidentemente, como ya hemos dicho, sería el caso de España. Y luego tenemos una monarquía que sería intermedia entre la parlamentaria y la absoluta. Y sería la monarquía parlamentaria semiconstitucional, donde el rey tiene más poderes. En este caso tendríamos un ejemplo claro en Marruecos, lo tenéis aquí. El segundo tipo de países serían las repúblicas. Una república tiene presidente de la república y dependiendo del poder que tenga, pues hay tres tipos. El primero sería el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una república como la presidencialista, es decir, el poder tiene el ejecutivo, todo él, ¿vale? Y incluso a veces influye en el judicial. El caso extremo contrario sería una república parlamentaria, parecida a una monarquía parlamentaria, es decir, hay un doble ejecutivo. Por un lado tienen presidente de la república con poquito poder y luego tienen un presidente del gobierno que tiene más poder ejecutivo. Este sería, por ejemplo, el caso de Italia o de Alemania. Lo tenemos aquí. Y luego tenemos el caso del intermedio. El intermedio sería una república semipresidencialista y sería, por ejemplo, el caso de Francia o el caso, por ejemplo, de la CEI, Comunidad de Estados Independientes, la antigua Rusia. En este caso, el presidente pues tiene más poderes que en el caso de una república parlamentaria. Y los únicos que nos quedan serían otros tipos de gobierno, como por ejemplo, un sistema unipartidista, como es el caso, por ejemplo, de China, donde el partido político único sería el Partido Comunista. Y luego países donde se han impuesto por la fuerza gobiernos militares, se llama dictadura militar. Y sería, un ejemplo, el caso de Libia. Espero que os haya interesado. Bueno, ahora vamos a estudiar no la organización política a nivel mundial, sino de la Unión Europea. Para ello, antes de empezar con estas actividades, lo primero os recomiendo este vídeo. Es fantástico y te explica bastante bien la historia de la Unión Europea. Pero antes que eso, esta vez sí hay que ir un poquito a la teoría. Lo primero que hay que decir es que la Unión Europea tiene diferentes órganos o instituciones. Primero está el Consell Europeu, que està format per tots el govern o cap d'estats dels països que formen part de la Unió Europea i té com a principal funció la de definir els objectius de la Unió Europea. És a dir, aquest òrgan, Consell Europeu, defineix els objectius. Després tenim la Comissió Europea. La Comissió Europea està formada per tot. I quina és la seva missió? Doncs d'acord amb els objectius del Consell Europeu, la Comissió Europea el que farà serà proposar les lleis i assegurar el seu compliment. També gestiona els pressupostos. N'hi ha un president de la Comissió Europea i 27 comissaris per cada estat. I cadascú s'encarrega d'una cosa. Per exemple, està el comissari de Mig Ambient. Molt bé. Després d'aquest òrgan, aquesta institució, la Comissió Europea, els comissaris,
proposen les lleis, qui aprova les lleis serien estos dos d'ací. El Parlament Europeu, que està format per més de 700 membres parlamentaris de cada estat i que aprova les lleis i les ratifica, els acords internacionals. I el mateix fa aprovar les lleis el Consell de la Unió Europea. El Consell de la Unió Europea està format per un ministre de cada país, segons el tema de què es tracta. Si és de mig ambient, igual que abans, doncs anirà el ministre de mig ambient de cada país de la Unió Europea i aprova les lleis i també desenvolupa la política exterior. I després, per últim, l'última institució seria el Tribunal de Justícia, que el que fa és garantir que la legislació es complisca. Després de fer un recorregut per les 4 institucions, anem a veure aquest apartat. Respecte a aquest apartat hem de dir que així apareixen els diferents estats que van formant part de la Unió Europea. Si mirem els que signen el primer tractat fundador de la Unió Europea, haurem de parlar dels 6 estats que la formaren, que serien França, Alemanya, Itàlia i després el Benelux, és a dir, Holanda, Bèlgica i Luxemburg. Després s'incorporen 3 més, perquè formen l'Europa dels 9, en l'any 73, i serien Gran Bretanya, Irlanda i, com vegeu així, Dinamarca. Després s'incorpora un més, a l'any 81, i que seria Grècia. El teniu així. I ja tenim l'Europa dels 10. I ara ja entre nosaltres, que seria l'Europa dels 12, que seria Espanya i Portugal a l'any 86. Després, quan s'unifica Alemanya, l'Alemanya oriental i l'Alemanya occidental, s'unifica i entra un nou membre, que seria en l'any 90, i seria el cas d'Alemanya. M'he equivocat de color. Este color. Molt bé, el teniu ahí. Després tenim l'Europa dels 15. Així haurem de ficar estos països, que seria Suècia, Finlàndia i Àustria. Després ja tenim l'Europa dels 25, que així s'incluïs dins de l'Europa de la Unió Europea tots els antics, o quasi tots els antics països de l'Europa comunista. I per últim entren Romania i Bulgària a l'any 2005. Molt bé. Després d'això hem de fer esta. Esta és el mateix, la fareu vosaltres en este ordre per assolir els coneixements. Primer tenim en l'any 57, recordeu-vos el Tractat de Roma, que el signen 6 països. Després tindrem a l'any 73 la incorporació d'Anglaterra, ja ho hem vist. I després tenim l'Europa dels 10 a l'any 81 quan s'incorpora Grècia. Després ja venim nosaltres, que som l'Europa dels 12, en l'any 86. Després, recordeu-vos que en l'any 90 s'unifica Alemanya. Després tenim a l'any 95 l'Europa dels 15, quan s'incorpora, per exemple, Àustria, i després ja tenim la dels 25, amb pràcticament tota l'Europa oriental, i les del 27 amb Romania i Bulgària. Espero que vos haya servido esta explicación. Bueno, vamos a la última parte del tema que se refiere a España. Aquí tenéis un montón de actividades que podéis realizar para iros aclarando, ¿vale? Y ir localizando las provincias, las comunidades autónomas sobre el Estado español. Vale, yo simplemente os quería poner esta pequeña imagen y las sucesivas para aclarar un par de conceptos. Lo primero, que España se sitúa en la Europa meridional, es decir, la Europa sur, y es una encrucijada de caminos, es decir, se encuentra entre Europa y África y entre 2 grandes zonas de agua, que sería el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Si os fijáis aquí, esta ficha os lo aclara todo. España es una monarquía parlamentaria. En España hay una división territorial en comunidades autónomas, administrativa, la división. Hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que serían Ceuta y Melilla. Y a su vez se subdivide en 50 provincias. Nuestra Constitución es del año 78. Vale. A nivel político, aquí tenéis las diferentes comunidades autónomas en diferentes colores y ellas a su vez subdivididas en provincias. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma Valenciana, la Comunidad Valenciana, tiene 3 provincias. Tenéis de un circulito blanco,
el centro blanco serían en las capitales de las comunidades autónomas, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana es Valencia, o en el caso, por ejemplo, de Galicia, Santiago de Compostela. Y luego tenéis las provincias con la que serían las capitales de provincia. Vale. En España, evidentemente, existe un gobierno de la nación, que sería el presidente del gobierno y sus ministros, elegido por sufragio universal por los mayores de 18 años cada 4 años, y que tendría el poder ejecutivo, el presidente del gobierno y sus ministros. Luego, además, existe un parlamento que es bicameral, es decir, está compuesto, elegido también, y donde están representados todos los partidos políticos. Y este parlamento tiene el poder legislativo. Y tiene, por un lado, los diputados, el Congreso de los Diputados, y por otro lado, el Senado. Y, por último, a nivel de toda la nación, de toda España, tenemos un poder judicial, cuyo órgano más importante sería el Tribunal Supremo. Pero además, en cada comunidad autónoma, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos un presidente de la Comunidad Valenciana que tendría el poder ejecutivo y unos consellers. Luego tenemos un parlamento o cortes valencianas que tendrían el poder legislativo y tribunales superiores de justicia, por ejemplo, de Valencia. A nivel de cada provincia también tenemos órganos políticos, concretamente están las diputaciones. Y a nivel de cada municipio también tenemos órganos políticos. Estamos hablando de alcaldes, concejales, que serían los más importantes. Espero que os haya servido.